Oh, cántánmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Reciban saludos por parte de su hermano y amigo Raúl León, predicador en la Iglesia de Cristo que se reúne en Jerécuaro, Guanajuato. Y bien, hermanos, pues hoy en este día, en esta tarde, vamos a compartir con ustedes un estudio de la palabra de Dios, esperando que sea de bendición y de gran edificación para cada uno de ustedes. Y pues vamos a comenzar, mis hermanos, con lo que dice el apóstol Pablo. Voy a leer lo que Pablo nos escribe allí en la carta a los Corintios. Carta a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 5 y en el versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo nos escribe lo siguiente: porque por fe andamos, no por vista. Bien, hermanos, desafortunadamente, hoy en día nosotros estamos viviendo en tiempos donde las personas están siendo totalmente dominadas por sus sentimientos y sus emociones. Basta con ver que la mayoría de las personas hoy en día utiliza esa frase donde dicen ellos: haz lo que tu corazón te diga, haz lo que tú sientas. No importa nada, no importa si haces mal, no importa si es bueno o si es malo, no importa si tienes que rechazar a Dios, no importa. Simple y sencillamente tú haz lo que tu corazón te diga. Otras personas, ¿no? Cuando empiezan por ahí a hacer cosas no agradables ni a Dios ni para nadie, ¿no? Empiezan a consumir por ahí sustancias prohibidas, ¿no? No falta allí la persona que diga: no, pues se siente bien, hazlo, vas a ver que si pruebas esto, si consumes aquello, te vas a sentir mejor, tus nervios se van a controlar, te vas a sentir, ¿no? De una mejor manera. Entonces, tristemente, hermanos, la gente se está dejando llevar por las emociones, por los sentimientos y no por lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Incluso, hermanos, me ha tocado a mí conocer a personas que se les hace una invitación a reunirse, ¿no?, con nosotros en la iglesia local que tenemos aquí en Jerécuaro. Y muchas personas, cuando estudiamos con ellas, están de acuerdo con el estudio, les gusta la palabra, les gusta lo que escuchan, pero cuando se les invita a que nos acompañen a la reunión, las personas de inmediato nos dicen: pues sí, pero yo estoy bien allá, dice, yo allí donde me reúno, yo allí me siento cómodo, yo allí me siento bien, además, pues me queda cerquitas y ahí estoy bien, allí me siento bien. Entonces, con esto vemos nosotros, hermanos, que pensar de esta forma es un error, porque para reunirse uno, hermanos, no se trata de reunirnos donde nos sintamos bien, donde me quede cerca. Eso es un error, porque nosotros entendemos que en lugar de ir a un lugar donde me sienta yo bien, tengo que ir a un lugar donde se enseñe el verdadero evangelio de Dios, un lugar donde se predique sana doctrina, donde me estén enseñando lo que verdaderamente ha dejado nuestro Señor aquí, y para nosotros aprender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si yo en lugar, hermanos, de dejarme guiar por la verdad, me dejo guiar por lo que siento,
por lo que me hace sentir bien, por lo que me acomoda, pues entonces es allí donde yo voy a errar. Es allí donde yo voy a cometer un error gravísimo y puedo perder mi salvación. Entonces debemos de tener cuidado con todo este tipo de cosas. La Sagrada Escritura, hermanos, en Jeremías capítulo 17 y en el versículo 9, dice así: engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Entonces, el Señor, hermanos, nos deja ver también, incluso a través de las páginas de la Biblia, que el corazón puede engañarnos. El corazón, hermanos, es algo que puede hacernos actuar de una mala manera, hermanos. Y basta a nosotros con ver, incluso a muchas personas, que con tal de sacar a su familia adelante, que con tal de hacer que el dinero no falte dentro del hogar, pues hay personas que se involucran en cosas que no son agradables para Dios. O sea, no importa si hacen esto o aquello, no importa si van en contra de Dios, dicen ellos, lo importante es sacar adelante a la familia. Y a pesar de lo que hacen, estas personas llegan a sentir, llegan a pensar que Dios está contento, que Dios va a comprender, pobrecitos, es que no hay de otra, no hay trabajo, no hay pues no hay nada, pues no importa que roben, no importa que hagan lo que hagan, todo estará bien. Entonces, pensar de esta manera, hermanos, es algo que puede llevar a las personas a la perdición. Es por ello que nosotros debemos de tener muchísimo cuidado y en lugar de dejarnos llevar por nuestros sentimientos y nuestras emociones, nosotros debemos de dejar, hermanos, guiar por la palabra de Dios. Debemos dejar que Dios nos hable a través de su escritura, por encima de lo que yo sienta, de lo que yo piense o de lo que yo crea, hermanos. Así que tengamos cuidado de todo este tipo de situaciones. Ahora bien, hermanos, algo que nosotros debemos de entender es que el cristianismo no se sostiene sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos o sobre lo que nosotros queremos, sino sobre lo que dice la palabra de Dios. Y es allí, hermanos, donde debemos nosotros de tener ese cuidado. Y es cierto, hermanos, es cierto que las emociones son reales, es cierto que Dios nos creó con ellas, pero aún así nosotros debemos de tener muchísimo cuidado. ¿Y saben por qué? Porque las emociones son inestables y en muchas ocasiones pueden ser muy engañosas. ¿Por qué? Porque cuando una emoción gobierna mi corazón, entonces es allí donde mi razón o la razón se apaga. Cuando el sentimiento nos domina, cuando el sentimiento toma control total de nosotros, hermanos, es allí donde la obediencia a Dios se termina. La fe, hermanos, en cambio, se fundamenta con la verdad eterna de Dios. Entonces, en este pasaje que nosotros recién acabamos de leer, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo claramente nos enseña que nosotros no caminamos por vista. Es decir, no caminamos según lo que podemos percibir, no caminamos según lo que sentimos o lo que nos parece. Nosotros caminamos por fe. Así que, mis hermanos, dicho esto, hoy quiero que estudiemos un tema que va a llevar por título el peligro de dejarnos gobernar por las emociones. Y en primer lugar, hermanos, como punto número 1, quiero que veamos, hermanos, el peligro de dejar gobernarnos por el temor. Repito, el peligro de dejar gobernarnos por el temor. Hermanos, esta es una de las emociones más peligrosas que pueden existir, que pueden habitar en nosotros como cristianos. Dejar gobernarnos por el temor, en lugar de dejarnos gobernar por la palabra de Dios, puede provocar grandes y graves problemas, hermanos. Por ejemplo, si yo dejo que el temor gobierne mi corazón, hermanos, si yo dejo que eso me gobierne,
la primera equivocación o el primer grave problema que yo puedo cometer es callar cuando alguien está en pecado. Así es, hermanos. Cuando en lugar de poner mi fe, en lugar de hacer lo que Dios me diga, cuando debo de hacer lo que Dios me dice, pero si en ese mismo momento el miedo invade mi corazón y un hermano está cometiendo pecado, bueno, hermanos, yo puedo cometer el gravísimo error de quedarme callado. ¿Y por qué? Por miedo, hermanos. Y tenemos aquí en la palabra del Señor, hermanos, un ejemplo bíblico. Y el ejemplo es el rey Saúl, hermanos. Cuando nosotros leemos el primer libro de Samuel, hermanos, primer libro de Samuel, en el capítulo 15, nosotros vemos, hermanos, que el profeta Samuel viene con el rey Saúl, hermanos. Y Saúl le da un mandamiento al rey, Samuel le da un mandamiento por parte de Dios a Saúl. Y ese mandamiento, hermanos, lo vamos a encontrar allí en Samuel capítulo 15, hermanos, y en el versículo 3. Cuando nosotros leemos el versículo 3, dice allí: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces podemos ver, hermanos, que el mandamiento de Dios para el rey Saúl es ir a Amalec, hermanos, y una vez estando allí, destruirlo todo. Todo tenía que destruir el rey Saúl, hermanos. Todo. Personas, animales, todo, hermanos. Ese era el mandamiento que Dios le había mandado con Samuel al rey Saúl, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? El rey Saúl, hermanos, va a Amalec y empieza, hermanos, allí a destruir todo. Pero hubo un problema, hermanos. Hubo un problema grande, hubo un problema allí con el pueblo de Israel. Y por ejemplo, hermanos, cuando nosotros vemos que Saúl empieza allí, hermanos, a destruir a esas personas, comete el grave error, hermanos, de perdonar en primer lugar la vida del rey de Amalec. Por ejemplo, hermanos, allí en el versículo 14, hermanos, por ejemplo, nos damos cuenta que Samuel llega, hermanos, llega a visitar a Saúl, y nos dice ahí la escritura, hermanos, que se empieza a escuchar un bramido de vacas. Entonces Samuel cuestiona al rey Saúl: ¿qué es eso que se oye? ¿Qué es lo que se escucha, no? Y Saúl, hermanos, le responde a Samuel lo siguiente. Allí en el versículo 15, ¿verdad? Primera de Samuel 15:15 dice así, hermanos: y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo, escuchen, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces, como podemos ver, hermanos, el pueblo de Dios, ¿verdad?, junto con el rey Saúl, desobedecieron lo que el Señor les había dicho. Recordemos, el mandamiento de Dios era: destrúyelo todo, destruye todo. Cuando Samuel cuestiona a Saúl, la respuesta de Saúl, hermanos, es culpar al pueblo. Él no dice: decidimos perdonar. Él dice: el pueblo perdonó lo mejor, dice, de las ovejas, de las vacas, según ellos, para sacrificarlas a Dios. Pero aquí está el problema, hermanos. Cuando nosotros vamos al versículo 24, fíjense, hermanos, ahí en Samuel 15:24 dice así: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y vean lo que dice aquí, hermanos: porque temí al pueblo
y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Entonces, como podemos ver, hermanos, el problema de que el pueblo haya desobedecido al Señor es, hermanos, en gran parte por el temor que tuvo el rey Saúl. Saúl claramente, hermanos, después de haber desobedecido, él mismo está confesando lo que hizo. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, y dice Saúl, porque tuve miedo, porque le temí al pueblo y hice lo que ellos me dijeron. Y este fue el gran problema del rey Saúl, hermanos. Saúl cayó por miedo. Saúl se quedó callado. Él sabía perfectamente lo que debía hacer. Él sabía, hermanos, que el mandamiento de Dios era destruirlo todo. Entonces, él, como rey, hermanos, debió de haber tomado la batuta, debió de haber exhortado al pueblo a obedecer, hermanos. Él debió de dar esta orden. No, ¿saben qué? Israelitas, lo siento mucho, pero no nos vamos a llevar nada. El Señor ha dicho que destruyamos todo y todo lo vamos a destruir. Pero en lugar, hermanos, de actuar conforme a la palabra del Señor, el miedo gobernó su corazón, le tuvo miedo al pueblo, hermanos. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Pues se quedó callado, hermanos. Se quedó callado y no dijo nada. Pero desgraciadamente, hermanos, para él, por haber desobedecido al Señor, por haber callado cuando el pueblo estaba pecando contra Dios, por haber, hermanos, callado la palabra del Señor, él fue desechado, hermanos. Fue desechado, fue quitado como rey, hermanos. Incluso el mismo profeta Samuel, ¿no?, le dice al rey Saúl que el Señor quiere obediencia y no sacrificio. Entonces, hermanos, si nosotros nos dejamos gobernar por el miedo, vamos a callar, hermanos, cuando alguien está cometiendo pecado, al igual que el rey Saúl. Y de hecho, esto es lo mismo que pasa hoy en día. Hay muchos hermanos que por temor a que el hermano se vaya, ¿verdad?, por temor a que se vaya a quedar sola la congregación, es que si le digo que deje de adulterar, es que si le digo que deje de fornicar, es que si le digo que deje de golpear a su esposa, a su esposo, pues luego se va a ir y nos vamos a quedar solos y no, mejor no. O sea, por ese miedo que hay, hermanos, se quedan callados, guardan silencio, olvidan la ley de Dios, hermanos, y prefieren no tener problemas. Es que si le digo se vaya a molestar y se me vaya a aventar encima. Es que si le digo luego se vaya a armar un problema, se vaya a dividir la congregación y no, mejor así déjalo, que Dios lo juzgue. Dios dirá, ya Dios, allá hay que dejarlo en las manos de Dios. Entonces, esto no está bien, hermanos. No está bien. No hay que dejar que el miedo invada nuestro corazón. No hay que dejar que el miedo nos gane, que el miedo nos controle, que el miedo nos domine, porque de lo contrario vamos a cometer este tipo de errores, hermanos. Y ya cuando menos acordemos, por quedarnos callados, pues ¿qué va a pasar? Dice el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Si yo me quedo callado, entonces ya no nomás va a ser uno el que va a estar obrando mal, sino que pueda que ya sean todos los hermanos de la congregación. Entonces vean el peligro de esta emoción llamada miedo. Este miedo, hermanos, cuando nos gobierna, puede hacernos callar, puede hacernos errar en las Sagradas Escrituras. Entonces, si alguno de nosotros está obrando así, hermanos, pues recordemos lo que la Sagrada Escritura nos enseña, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a lo que nos dice el apóstol Pablo, allí en la carta que él escribe a los Gálatas, en el capítulo 6 y en el versículo 1, Pablo dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Entonces, la Sagrada Escritura, hermanos, nos exhorta, hermanos, a que si algún hermano, alguna hermana está en pecado, a que vayamos a restaurarle, hermanos, a que vayamos a invitarla, a animarla, a que deje su pecado. Obviamente hacerlo con amor, hacerlo con mansedumbre, pero tenemos que hacerlo. Ahora, si el miedo me gana, si el miedo a que se vaya, si el miedo a que me vaya a armar alboroto, si el miedo a que vaya a reaccionar de una mala manera, si el miedo me gana, hermanos, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a quedar callado, hermanos. Pero si me quedo callado, esa hermana, ese hermano que está viviendo así, el día de mañana, hermanos, se va a perder. Entonces no debemos dejar, hermanos, que esta emoción nos controle, nos domine o nos gobierne. ¿Por qué? Porque no está bien, hermanos. Incluso también, ¿no? Hay hermanos que por el temor se dejan llevar por lo que la mayoría opine en lugar de ver lo que dice la Biblia, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo al sacerdote Aarón, al hermano de Moisés. Cuando Moisés, hermano, se va allá al monte Sinaí, allá con Dios, hermanos, y que Moisés tarda en regresar, pues el pueblo de Israel empezó a pensar pues que quizá Moisés ya no volvería. Y el pueblo, hermanos, pues se dirige a Aarón, ¿verdad? Quien estaba allí como líder con Moisés. Entonces el pueblo va con Aarón y le empiezan a decir allí a Aarón, ¿no? El pueblo le dice a Aarón, no, pues haznos dioses, necesitamos dioses. Entonces, ¿qué hace Aarón, hermanos? Aarón sabía perfectamente que al Señor tu Dios adorarás. El Señor sabía, Aarón sabía, hermanos, que solo hay un Dios verdadero, que hay un Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Aarón sabía, hermanos, que el que abrió el mar, el que mandó las 10 plagas, que aquel que convirtió el agua en sangre, que aquel que lo sacó de la tierra de Egipto, Aarón sabía perfectamente, hermanos, que era Jehová, el Dios todopoderoso, el yo soy, el Rey de reyes y Señor de señores. Eso lo sabía claramente y perfectamente Aarón. Pero la presión del pueblo, hermanos, la presión del pueblo, ¿qué provocó? Pues provocó, hermanos, que Aarón pues se dejara llevar por esa presión. ¿Y qué hizo? Pues un becerro de oro, hermanos. Vean. O sea, entonces así puede suceder en la congregación, hermanos. Puede suceder que a lo mejor la mayoría de hermanos va a empezar a decir, no, pues qué tiene de malo que predique la hermana, déjela, pues todos estamos de acuerdo. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Si el predicador no se deja llevar por el pueblo, por miedo al pueblo, pues ¿qué va a hacer, hermanos? El día de mañana ya la congregación va a estar predicando y una mujer, y es allí, hermanos, donde debemos de tener mucho cuidado. Aquí no se trata de lo que la mayoría opine, sino de qué dice la Biblia, hermanos, qué enseña la palabra de Dios. Incluso Pilato, ¿no? Por la presión del pueblo, soltó a Barrabás, hermanos, dando así a Jesús, y de allí, hermanos, inicia, ¿verdad?, lo que es su crucifixión. Entonces no hay que dejar, hermanos, que el miedo nos domine, nos gobierne. ¿Por qué? Porque si dejamos que el miedo nos gobierne, recuerden, vamos a callar cuando alguien está en pecado. Ahora bien, hermanos, ¿qué otro problema puede ocasionar el hecho de que dejemos que el miedo gobierne nuestro corazón? Bueno, hermanos, un segundo problema, un segundo error que podemos provocar, hermanos, si dejamos que el miedo nos invada, es que podemos dejar de servir al Señor. Así es, hermanos. Si dejo que esa emoción, miedo, me controle, eso puede provocar que yo deje de servir al Señor, que yo deje de servir a Dios. Tenemos el ejemplo, hermanos, allí claramente en la parábola de los talentos.
Yo creo que la mayoría de nosotros hemos ya leído esa parábola, hermanos, parábola de los talentos. Aquella parábola, hermanos, que nos enseña acerca de un hombre, ¿no? De un hombre que se va lejos, dice ahí la escritura, pero que llama a sus siervos y antes de irse les entrega sus bienes. Dice la escritura que a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da solamente un talento, hermanos. Después de que el Señor hace esto, el Señor se va, hermanos. Entonces, de estas 3 personas, la escritura nos enseña, ¿no? Que al que le dio 5, hermanos, pues se puso a trabajar, se puso allí a negociar, hermanos. Y dice la escritura que le trajo otros 5. Duplicó, hermanos, duplicó los talentos. Al otro hombre, hermanos, que le había entregado 2 talentos, pues él también le entregó otros 2 talentos, hermanos. Y de hecho el Señor felicita a estos hombres que se pusieron a trabajar, que pusieron, hermanos, allí a hacer algo y que cuando llega el Señor, pues no recibió 5, sino el doble de lo que Él les había dejado. Pero hubo un problema, hermanos. El último siervo, el último hombre, aquel que recibió un talento, hermanos, dice la escritura, hermanos, allí en Mateo 25, versículo 24, dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense nada más, hermanos. La escritura claramente nos muestra que este hombre no se puso a trabajar, o sea, no se puso a servir, no se puso a hacer nada, por una razón. Dice el versículo 25, tuve miedo. Vean, hermanos, el miedo invadió el corazón de este siervo, hermanos. Tuvo tanto miedo que dice la escritura: escondí mi talento, lo escondí. Pero las consecuencias, hermanos, fueron muy graves. Las consecuencias de no haber hecho lo que el siervo, lo que el patrón, lo que el jefe, lo que el dueño pide, hermanos, por no haber hecho, ¿verdad? Lo que quien le dio el talento le manda, por no haber hecho nada, hermanos. Él fue, hermanos, aventado, dice allí. Le quitaron el talento, se lo dieron al que tiene 10. Y qué triste, hermanos, que lo echaron, lo aventaron en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué fue lo que le impidió servir? ¿Qué fue lo que le impidió trabajar? El miedo. Tener miedo, hermanos. Entonces, muchas veces, hermanos, los cristianos podemos pasar por una situación similar. Es que tengo miedo, por eso no salgo a predicar. Es que tengo miedo, es que no sé qué decir. Es que, y si me pregunta, es que, y luego, y si me dice algo que yo no sé, me da miedo, hermano. Es que tengo miedo a salir a tocar puertas. Es que tengo miedo a invitar a alguien. Es que tengo miedo. ¿Y qué pasa, hermanos? Pues te quedas encerrado sin hacer nada. Encerramos nuestros talentos, los enterramos. Entonces, ve el error, hermanos, que podemos nosotros llegar a estar cometiendo por dejar que el miedo invada nuestro corazón. Nosotros sabemos que el Señor no nos ha llamado,
No nos ha llamado para tener miedo, hermanos. No nos ha llamado para nada más estar ahí calentando nuestros lugares. La Escritura nos enseña, hermanos, que hemos sido llamados para anunciar las virtudes, ¿verdad? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos dice ahí el apóstol Pedro, hermanos. Capítulo 2, versículo 9, ¿no? Entonces debemos nosotros de dejar, hermanos, el miedo de lado y enfocarnos en lo que la Escritura nos enseña. Porque la Escritura, hermanos, nos enseña claramente que si hay algo que debemos de hacer es servir al Señor. Debemos de hacer lo que Él nos manda. Y una de las cosas que Él nos manda es sal y predica el Evangelio. Pero es que tengo miedo, hermano. No, pues, entonces acuérdate de lo que la Escritura también te dice. Isaías 41:10, el Señor dice, yo estoy contigo. O sea, no temas, yo estoy contigo, dice el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que por el miedo que tengo estoy ignorando lo que Isaías dice. Vean, la emoción, hermanos, la emoción es tan peligrosa que me hace olvidar de Isaías 41:10. Además, hermanos, de que me estoy olvidando de otros pasajes importantes. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hermanos, allí en la segunda carta, segunda de Timoteo, allí en el capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo escribió allí, hermanos, o mandó allí esto: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, hermanos. Entonces no debemos de ser cobardes. No debemos dejar que el miedo nos invada. Porque si el miedo nos gana, hermanos, entonces vamos a dejar de servir al Señor. ¿Cuántas personas, hermanos, de igual manera no se preparan para servir dentro de la iglesia porque les da miedo? Yo recuerdo, hermanos, cuando el hermano donde yo me congregaba anteriormente me animaba, ¿no? Me decía, hermano, aplíquese, ¿no? Usted tiene talento, usted tiene potencial. ¿Y sabes cuál era mi respuesta? No, y luego, no, es que estaba como Moisés, pues no sé hablar, hermano, es que a mí eso no se me da. No, hermano, es que me da miedo hablar en público, ¿no? Cuando uno está allí en público, pues dices, me paralizo, ¿no? Se me olvida todo y me da miedo, hermano. Pero te imaginas, o sea, el dejarme yo en un inicio gobernar por el temor hacía que yo no sirviera al Señor, hermanos. Estaba siendo yo un siervo inútil y negligente. ¿Por qué? Porque, hermanos, estaba enterrando mi talento. Estaba enterrando aquello, hermanos, en lo que debía de poner al servicio de Dios. Entonces, estoy agradecido que el hermano jamás se cansó de animarme, de motivarme y hermanos, gracias al Señor, pues ahora estamos aquí, ¿verdad? Enseñando el mensaje de Dios. Entonces, hermanos, no podemos dejar que nos gane este miedo. Incluso me acuerdo también del apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro que, hermanos, horas antes le había dicho a Jesús, yo por ti doy la vida, Señor. ¿Y qué sucedió después, no? Ahí en Mateo 26, del 69 al 75, nos dice allí la Escritura, hermanos, que lo negó, hermanos. Negó al Señor. El apóstol Pedro, por miedo, llegó a negar a quien él amaba, hermanos. Imagínense. Entonces, eso mismo pasa, hermanos, cuando nosotros dejamos que el miedo nos gobierne, ¿no? Pero recordemos, hermanos, también que allí, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, hermanos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Recordemos ahí, hermanos, la fuerte exhortación que nos da aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Para los cobardes, ¿no? Dice allí, pero los cobardes. Entonces, no hay que dejar que el miedo nos gobierne, hermanos. Los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras,
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, mis hermanos, pues no hay que dejar que esta emoción llamada miedo pues gobierne en nuestro corazón, hermanos. Porque si lo hacemos, fíjense, aquí vimos únicamente dos problemas graves, ¿no? Que provoca el miedo en nosotros. Una, callar cuando alguien está en pecado. Y dos, hermanos, que podemos dejar de servir al Señor. Así que, hermanos, pues hasta aquí le vamos a dejarle, hermanos, hasta aquí, hasta este punto, hermanos. Yo espero en Dios que podamos nosotros continuar con esta clase, hermanos. De momento, ¿no? Espero que haya sido de gran bendición para todos ustedes. Y recuerden, hermanos, que las emociones son peligrosas. Son muy peligrosas, hermanos, así que no hay que dejar que ellas gobiernen nuestro corazón. Mejor dejemos que la Biblia nos enseñe que Dios sea, hermanos, quien gobierne nuestro corazón y no las emociones. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Saludos a todos.